¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Conquistando nuestras promesas. Y vamos a hablar sobre un tema muy importante para poder conquistar nuestras promesas y es el área de la mente. ¿Por qué? En el área de la mente se almacenan todos nuestros recuerdos del pasado y muchos de esos recuerdos no son precisamente muy gratos. Y esos recuerdos son los que nos paralizan, nos llenan de temor, de frustración y nos hacen sentir impotentes para no lograr conquistar nuestras promesas. Así que no te pierdas este programa, que seguramente será muy importante para que tú tengas una mejor vida y puedas conquistar todas las promesas que Dios tiene para ti. Desde que era niña tuve muchas situaciones en las cuales gente externa a mi familia, muchas veces incluso la misma familia, pues me criticó mucho físicamente, sobre todo hacían mucho hincapié en mi nariz. Siempre fueron críticas con mi nariz, entonces, y en mi persona. Eso provocó o detonó que en mi mente siempre se incluyeran esas palabras, esas fortalezas que se fueron creando desde niña, y pues cuando llegué a ser adulta, a ser grande, pues eso me provocó que creciera con una inseguridad, con una falta de identidad. Yo tuve la fortuna de trabajar en una empresa de televisión estadounidense. Entonces, cuando yo llego a ese canal de televisión, pues, y comienzo a salir ante las cámaras, me doy cuenta de que no me gustaba esa parte que desde niña me hicieron hincapié. O porque me dijeron que era muy fea, o porque me dijeron que mi nariz, o mi boca, o mis cejas. Todo eso fue lastimando mi corazón y obviamente con el paso de los años recordaba una y otra vez esos defectos que la gente veía en mí. Pues el día de hoy vamos a continuar nuestra serie de cómo conquistar nuestras promesas. La verdad es que muchas veces como cristianos leemos muchas cosas en la Biblia que son promesas para ti y para mí, pero la pregunta que nos hicimos desde el inicio de esta serie es ¿cuántas de esas promesas verdaderamente son una realidad para nuestra vida? Muchas veces anhelamos ver lo que Dios dice para nosotros, pero nunca lo alcanzamos a ver. Lo vemos como algo lejano, como que tal vez otra persona sí tiene derecho o tiene la capacidad para poder conquistarlos, pero nos hemos visto durante esta serie, hemos visto puntos muy importantes, cómo poder conquistar todo lo que Dios nos ha prometido en la palabra. Y usamos como un paralelismo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo, tenía muchas promesas, las promesas todas se resumían en entrar en una tierra donde fluía leche y miel, y entendíamos, explicábamos que entrar en una tierra donde fluye leche y miel es un lugar donde vamos a tener paz y además vamos a tener plenitud. Y yo creo que realmente ese es el regalo que Dios tiene para los hijos de Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos plenitud y tengamos paz y que en cada una de las áreas de nuestra vida vayamos siendo plenos, poseyendo, adquiriendo las herencias que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo quiere darnos todas sus riquezas en gloria que tiene para nosotros. Así que vimos puntos muy importantes. Vimos que Dios no va a fallar, Dios no promete algo y Él no es el que va a dejar de cumplir lo que nos está prometiendo. Vimos que tenemos que entender que para que se cumpla, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque lo que pasó con el pueblo de Israel es que ellos salieron físicamente libres, pero en sus emociones, en su mente, en su voluntad, en sus pensamientos, ellos siguieron siendo esclavos. Así que eso los llevó a un destino fatal, a una ironía de la vida, que aún siendo libres, ellos nunca pudieron entrar a la tierra que por herencia, que por derecho, ellos tenían todo el derecho de entrar, disfrutarla y conquistarla. Y yo veo que en la vida tuya y mía hay áreas de nuestra vida que tenemos todo el derecho de parte de Dios. Dice la palabra que Él subió a la cruz para que tú y yo pudiéramos
tener la autoridad delegada de parte de Él para que tú y yo tuviéramos la herencia como coherederos de Cristo, de Dios, en todas las promesas. Pero la verdad es que vivimos la vida y podemos darnos cuenta que pasan los años y seguimos en la misma esclavitud, en las mismas áreas, llámese emocional, llámese económicamente o llámese familiarmente, y esto no es lo que Dios quiere. Sin embargo, es lo que pasó con el pueblo de Israel. Entendemos entonces que hay que plantear una pregunta: ¿por qué ese pueblo no pudo entrar a conquistar la tierra? Por las mismas circunstancias que tú y yo muchas veces no entramos en la tierra prometida. El pueblo de Israel se enfocó tanto en el área de sus emociones que jamás pudo establecer una relación espiritual con Dios y por lo tanto nunca tener una guianza de parte de Dios. Entonces tenemos que llegar a este punto. Tú y yo somos tripartitas. Dios es trino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Y vemos que generalmente el mundo secular, el mundo que vemos, está muy enfocado, y lo vemos en las revistas y lo vemos con todos los diseñadores de moda y todo el enfoque que se da al área cosmética. El mundo en general está muy enfocado en dos áreas que van muy directamente en el área de lo físico, del cuerpo, lo que es todo lo que es estético, todo lo que es la salud. Estamos en una época donde hay muchísima información de cómo estar mejor alimentado, o nos vamos en el área del alma, solamente en el área el área cognitiva, de adquirir más conocimientos, tener más títulos, más estudios. Y la gente, yo conozco gente que se puede pasar años estudiando una maestría tras otra maestría, tras otra maestría, pensando que una vez que logró otro estudio, otro logro intelectual, va a llenar ese vacío y va a tener esa plenitud que solamente la tierra prometida, que solamente las promesas de Dios pueden darnos, porque Dios es el único que puede satisfacernos completamente. Así que vamos a ver qué importante es entender que somos tripartitas y no solamente enfocarnos en el área del cuerpo, o no solamente en el área del alma, porque yo conozco gente muy almática que vive alrededor de sus emociones y se la vive lamentando circunstancias, vive en un estado depresivo, o son personas con emociones como la montaña rusa, las rigen sus emociones y descuidan la parte del área del espíritu, conectarse con Dios para que les ayude a poder tener control del área de sus emociones. O se dedican solamente al área del cuerpo. Esto lo vimos en nuestra primera parte de cómo conquistar todas las herencias que Dios tiene para nosotros. Y empezamos a entrar en materia en nuestro programa anterior, el domingo pasado, y empezamos a entender qué es el alma. Generalmente cuando vemos el alma, oímos el área del alma, parece abstracto y podemos tener muchas ideas preconcebidas. Pero tratamos de aclararlo y tratamos de establecerlo de esta manera. El área del alma es todo lo que tú y yo somos, pero no podemos tocar. El área del alma está involucrado en nuestros pensamientos, en el área del alma están involucradas nuestras emociones, en el área del alma, ahí en ese paquete está también el área de la voluntad, las decisiones que se toman. El área del alma son los recuerdos, el área del alma están los sueños que tenemos para el futuro. Pues es por eso que es tan importante que nos ocupemos de que no solamente tengamos un cuerpo sano, que no solamente nos ocupemos de tener una conexión con Dios, que es el que nos da vida espiritual, pero que también es importante que nos ocupemos de que tengamos el alma, que nuestra alma esté sana, esté libre, que podamos detectar qué áreas de nuestra alma han sido dañadas. Si nosotros observamos el mundo, vivimos un mundo dañado en el área de su alma. ¿Por qué? Porque vemos que desde pequeños podemos recibir rechazos, aún desde el momento en que somos engendrados. A lo mejor somos el producto de un embarazo no deseado. Y se ha comprobado ahora científicamente
que esas emociones que la madre tiene al rechazar al bebé está afectando a ese niño que está dentro de su cuerpo, que no solamente es un producto, como se le ha dicho, sino ya es un ser integral que desde pequeño ya tiene cuerpo, alma y espíritu y está recibiendo ese rechazo. Así que la humanidad estamos sujetos a ser dañados en el área de nuestra alma. Generalmente el área del alma es dañada por las personas de las cuales nosotros necesitamos más aceptación. En el caso de los niños, los padres; en el caso del matrimonio, por el cónyuge, por los hijos, por las personas que representan autoridad en nuestra vida, de las cuales nosotros estamos esperando amor, aceptación, dirección, protección. Porque como seres humanos tenemos una necesidad de pertenencia y de aceptación. Es inherente en nuestra humanidad. Es por eso que el rechazo es una de las áreas más fuertes en el alma. El área del alma se daña cuando no somos aceptados, cuando no somos protegidos, cuando somos abandonados, cuando hay un divorcio, cuando hay una muerte repentina de papá y pensamos que nos abandonó. Todo esto va marcando nuestra alma y va dejando secuelas que, aunque tú y yo lleguemos un día a conocer a Cristo, que nos promete que nuestra vida va a cambiar, nos damos cuenta que aunque ya espiritualmente somos libres, hay enemigos que están dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, que no nos dejan avanzar y conquistar lo que Dios nos ha prometido para ti y para mí. Y el día de hoy vamos a ver un punto muy importante para poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a entrar un poquito más en el terreno de la mente. ¿Por qué? Porque la mente lleva un proceso muy interesante. La palabra dice que nosotros tenemos que cuidar todo lo que oímos, todo lo que vemos y todo lo que hablamos. ¿Por qué? Porque al oír, al ver y al hablar, estamos llevando la información a la mente. Llega esa información a la mente, la retenemos ahí. Si es una buena información, si es una información que nos trae libertad, si es una información que la procesamos correctamente, va a bajar a nuestro corazón y va a llevarse a cabo en una acción. El problema es que muchas de las cosas que tú y yo escuchamos, vemos o hablamos no son precisamente las correctas. O vimos o hablamos en el pasado o escuchamos en el pasado o recuerdos que siguen ahí que están dirigiendo nuestra vida y nos están atormentando completamente. Por eso dice la palabra que Satanás está mandando dardos de fuego a nuestros pensamientos. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Recuerdos. Recuerdos que nos paralizan, recuerdos que nos hacen sentir menos, recuerdos que nos llenan de temor, recuerdos que nos llenan de frustración, de enojo, recuerdos que nos traen una sensación de yo no puedo, porque tal vez viene ese episodio cuando fue ridiculizada frente a la gente porque no pude hacer tal o cual cosa, o porque mis padres me dijeron delante de algunas personas algo que me hizo sentir menos. La mente, tanto Satanás está tratando dardos de fuego, tanto como nuestra misma carne está sacando del archivo de los pensamientos, las emociones, los pensamientos, los recuerdos del pasado que nos hacen y que nos paralizan, y que muchas veces estamos en la iglesia y nos convertimos en gente religiosa y decimos, pero muy dentro de nosotros sabemos que hay pensamientos que nos están atormentando y no nos dejan llegar a poseer, a tener todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a ver que la mente tiene que ser sanada, la mente tiene que ser liberada. Tiene que sacarse todo aquello que quedó almacenado ahí y que hasta el día de hoy sigue rigiendo mi vida, sigue determinando el rumbo de mi vida.
Y a pesar de que oigo muchas predicaciones y a pesar de que leo muchos libros, no he podido ser libre para creer toda enseñanza que he escuchado o he leído. Otro de los problemas de la mente no solamente es una mente que no ha sido renovada, que no ha sido limpiada, que no ha sido sacudida de las cosas del pasado, sino también una mente carnal. Una mente que se ocupa más de las cosas de la carne y no de las cosas del espíritu. Y aquí quiero traer un balance, porque también he visto un engaño en el área de la espiritualidad, gente tan espiritual que no vive una realidad. Nosotros vemos la vida de Jesús. Jesús se conducía de una manera normal cuando Él estaba compartiendo con la gente. Tenía sus tiempos de oración con el Padre, estaba en comunicación con el Padre, pero no lo veíamos en una actitud fanática. Una mente que es carnal, es una mente que se ocupa de las cosas solamente de la carne, pero también una mente engañada puede ser una mente fanática, una mente que ahora entró, conoce a Cristo y empiece a vivir una vida religiosa y girando en cosas que no son reales, en la vida práctica, en la vida donde Dios quiere que tú y yo actuemos no nada más en una actitud religiosa, sino estemos en esta tierra representándolos, porque allá en el mundo estamos como reyes, estamos estableciendo su reino, estamos tomando decisiones, estamos conquistando lo que Dios nos ha dado como herencia. Así que podemos ver el problema de una mente que no ha sido renovada, podemos ver una mente que solamente se ocupa de las cosas de la carne. ¿Cómo podemos ver una mente carnal? ¿Cómo podemos ver una persona carnal? Piensa solamente, es una mente egoísta. Es una persona egoísta, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que yo creo, como yo quiero que se hagan las cosas, lo que a mí me satisface, tratando todo el tiempo de satisfacer a su propia carne. Y la palabra es muy clara, ahí en Gálatas 6 dice, no os engañéis, todo aquel que sembrare para la carne, segará corrupción y segará muerte, no las promesas de parte de Dios. Así que podemos ver algunas características de una mente que está pasiva, una mente que no ha sido liberada. Es una vida que va a vivir en engaño, ya sea por la propia carne, ya sea por el pasado, o ya puede ser, o sea por un mundo espiritual, porque Satanás está mandando dardos de fuego. Déjame decirte una cosa. Satanás no puede conocer tu futuro, pero sí conoce tu pasado y se va a encargar constantemente de recordarte tu pasado, porque te ha observado desde que tú naciste y conoce perfectamente las áreas que más te dañaron. Así que puede ser entonces nuestra mente bombardeada por el pasado, puede ser bombardeada por Satanás, puede ser bombardeada por nosotros mismos o por las circunstancias que no han sido liberadas. Así que tenemos que entender la importancia de tener una mente sana. Ahora, no te voy a decir que no va a haber momentos de tu vida en los cuales va a haber momentos de confusión, momentos difíciles. Yo te engañaría si te dijera, hay momentos en mi vida o etapas de mi vida donde estoy en una guerra en mis pensamientos, porque dice Jesús, en este mundo habrá aflicciones. Y por mucho que yo haya trabajado y he estado creciendo y he estado madurando, hay momentos en los cuales verdaderamente tengo una guerra, una batalla en mi mente, y aunque en el pasado ya gané esas batallas, nuevamente vuelvo a enfrentar un batallar en la mente. Eso va a ser durante toda la vida. Por eso vamos a tener que tener esta disciplina. No es para una sola ocasión, sino durante toda nuestra vida. Estar haciendo un examen de cómo está mi mente. Ahora, no te quiero condenar, va a haber momentos difíciles, momentos de decisiones muy fuertes,
donde vas a tener que tener un balance integral de cuidar tus pensamientos y recurrir a las fuentes de limpieza para tu mente, a las fuentes espirituales para limpiar tu mente y a las influencias aún del mundo para tener una buena alimentación de tu mente. Tenemos entonces que cuidar el área de nuestra mente siempre, pero tenemos que empezar. Si nunca lo has empezado, tienes que empezarlo el día de hoy. Cuando la mente está engañada, está enferma, la mente vive en una pasividad, vive en un engaño, la mente está en temor, la mente está con ideas. Se dice que de lo que la gente pensamos que va a suceder, estadísticamente hablando, la posibilidad de que se cumplan esos pensamientos de tormentos es mínima. Sin embargo, ¿cuánta energía gastamos? Porque tenemos una mente que está pasiva y se puede manifestar en temores, en angustias, en ansiedades, en insomnios, de muchas maneras. ¿Cómo puede sanarse? Cuando la verdad empieza a entrar en un balance con las mentiras que tenemos, empieza a nivelarse realmente la revelación de la mente. Una señal segura de una mente que está engañada es porque está cerrada a la verdad, y lo podemos ver como en su actitud. Hay gente que está engañada, piensa que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo tiene, y sin embargo vemos que vive una calidad de vida pésima. Está engañada su mente ha sido dañada a tal manera que lleva a un engaño. Y vemos que no solamente tiene una actitud equivocada, sino que además vive una ignorancia, vive una mentira, no está en la verdad, tiene un engaño en cuanto a sí mismo. ¿Te has topado con personas que cuando hablan de sí mismas dices, pues yo no sé de qué nos está hablando, pero no es así? Sin embargo, yo les digo, está sinceramente equivocado. ¿Por qué? Porque no ha tenido la posibilidad de tener la revelación de que tiene un autoengaño. Y no solamente tiene un autoengaño de sí mismo, sino tiene un engaño de los demás, de las circunstancias, de su trabajo, de sus habilidades, de sus posibilidades. Tiene un engaño no solamente de sí mismo, de sus posibilidades, de los demás, sino tiene un engaño de quién es Dios y de lo que significa esa persona para Dios. Y eso tiene que ver mucho con identidad. Eso tiene que ver muchísimo con identidad. Una mente no sana jamás podrá ser una persona con una identidad sana. Y si algo está adoleciendo este mundo, es una falta de identidad sana. Jamás podremos llegar a conquistar las promesas de Dios para ti y para mí si no tenemos una mente que ha sido liberada. Así que, ¿cuáles serían las respuestas? ¿Cuáles serían las decisiones que tenemos que tomar para poder ser libres en el área de nuestra mente? Pues renovar nuestra mente. La palabra es muy clara y lo he predicado en otras ocasiones. Romanos 12 dice, renovando el entendimiento de nuestra mente. El engaño se expulsa con la verdad. Las tinieblas se quitan con la luz. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tomando disciplinas, tomando la decisión de tomar la autoridad que Dios nos ha dado y empezar a sujetar todo pensamiento que viene cautivo, ya sea porque el enemigo nos lo está diciendo, porque vivimos en un mundo espiritual, ya sea porque vivimos en un ambiente con gente que está dañada y se ha dedicado a declarar sobre nosotros cosas negativas y tomar autoridad. O ya sea porque nuestra carne está tan viciada que nosotros mismos nos estamos condenando y estamos alimentando nuestros pensamientos, nuestra misma mente la sigue alimentando de pensamientos. La voluntad, la decisión está en ti y en mí. Dios tiene lo mejor para ti y para mí, pero jamás hará nada que tú no puedas hacer, que tú no quieras hacer o yo no quiera hacer. Nos ha dado la capacidad, una vez que somos hijos de Dios, de poder tomar autoridad y empezar a
enfrentar esos pensamientos y detenerlos. Concluyendo el día de hoy, yo te invito, ¿cuáles son los tipos de pensamientos que tienes? ¿Provienen de Satanás que te acusan? ¿Sus dardos de fuego? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes? ¿Son tu misma carne, tu pasado, lo que la gente te dijo? ¿Lo que la gente opina de ti? ¿Eres demasiado dependiente de la opinión de los demás? ¿Cuáles son los pensamientos que rigen tu vida? ¿Los daños que te causó el rechazo de la vida pasada? Tú y yo ahora en Cristo. Dice la palabra que somos nuevas criaturas y tú y yo tenemos que tomar la decisión de parar esos pensamientos y decir, pues esto es lo que mi carne me dice, esto es lo que mi mente enferma, pero yo tomo la autoridad y empiezo a declarar lo que Dios dice para mí. Bueno amigos, estamos terminando el día de hoy nuestro tercer programa sobre conquistando nuestras promesas. ¿Cómo podemos cuidar nuestra mente? Cuidando lo que hablamos, lo que vemos y lo que escuchamos. Porque a través de estos canales entra información en nuestra mente y se queda ahí, ya sea para alimentarla o para dañarla. Así que a partir de hoy, no te olvides, cuida tu mente, cuida lo que oyes, cuida lo que hablas y cuida lo que ves. ¿Para qué? Para que pueda entrar una información correcta y tú puedas ser libre para conquistar todas las promesas que Dios tiene para ti. Estamos dándole vueltas y vueltas a lo que vivimos en el pasado. Y generalmente la tendencia en nuestra carne es traer los recuerdos negativos. Y si no somos nosotros, hay alguien que está muy interesado en traer en la mente estos recuerdos. Ese es Satanás. Dice la palabra que él está mandando constantemente como dardos de fuego esos pensamientos para robarte a ti y a mí una mente libre que Cristo nos ha dado. No te olvides, guarda tu mente porque es sumamente importante para que tú puedas conquistar las promesas que Dios tiene para ti. Comencé a utilizar un aparato especial para la nariz, para que entre cámaras se viera respingada. Comencé a delinearme la ceja de manera diferente, transformé mi cabello. Curiosamente, un día me dijeron que para la televisión tenía que estar más delgada, entonces comencé a ir con nutriólogos, llevaba una dieta muy estricta, muy rigurosa, empecé a hacer ejercicio de manera excesiva. Cuando yo conocí a Cristo, me empiezo a dar cuenta de que en Él tengo una identidad, que si Él me creó de determinada manera o con facciones diferentes a los demás, era porque de alguna manera me había hecho a su imagen y semejanza. En ese momento yo empiezo a tener identidad, me empiezo a dar cuenta que soy una mujer linda, que soy una mujer bonita, que no necesito de operaciones, que no necesito de utilizar algunas otras alternativas para verme bien en una cámara. Recuperé esa identidad. Bueno, te espero en el siguiente programa por una mejor vida en este canal 55 de TV Azteca a las 11:30 de la mañana. Y por favor, ponte en contacto a través de nuestras redes sociales conmigo. Quiero conocerte y saber qué temas te gustaría escuchar.